Este paper trata sobre un chiste. El chiste pues viene directamente de los campesinos de la Amazonía, ¿no? Y es uno que he escuchado por mucho tiempo desde que he estado visitando la región. Les presento a Carlos Olaya, estudiante de doctorado en la Universidad de Concordia, miembro del Laboratorio de Etnografía del Milieu Institute y magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Y hay gente sentada en un taller, en una capacitación, en un encuentro entre funcionarios y campesinos, en donde alguien se para, interrumpe la sesión y dice, es que aquí nos tienen como un carro viejo. Hay una pausa dramática y remata con, nos tienen de taller en taller. Esta es la conversación que tuvimos con Carlos sobre su artículo. Hablamos de la construcción del Estado en la Amazonía, los modelos de presencia estatal, las burocracias contemporáneas y varios elementos que, aunque son muy comunes y muchos de nosotros estamos inmersos en ellos, no se suelen problematizar. La gente, en un principio, por ahí en 2018, 2019, a mí me parecía que tenía mucha gracia y la gente se reía mucho, excepto los funcionarios, porque es claro que se están burlando de ellos. Y me pareció también muy poderoso analíticamente, ¿no? Los académicos que intentamos estudiar la presencia del Estado en este tipo de regiones, nos enredamos mucho con marcos teóricos para indicar las múltiples complejidades de qué significa que el Estado esté presente, que esté ausente, entre muchas otras cosas. Pero la gente con un chistecito tan simple indica algo que es muy material y a la vez muy problemático. Y de remate, pues se burlan de ellos. Te quería pedir que nos dieras un breve contexto espacial, un breve contexto incluso histórico, si te parece, sobre pues el lugar donde trabajaste y pues de lo que estamos hablando prácticamente. Claro. El artículo viene de mi trabajo en la Amazonía colombiana, que es más o menos el sur y el suroriente de Colombia, que representa un 40% del territorio nacional. Está en su mayoría cubierto todavía de selva tropical, y ese ha sido un territorio que también ha sido intervenido en los últimos 2 siglos para integrarlo a los circuitos nacionales e internacionales, eh, a través de la producción de mercancías tropicales, ¿no? Entonces, eh, carne, leche por ganadería o a través de productos de la selva como el caucho, la quina, entre otras muchas cosas, así como la extracción de petróleo y de minerales. Eh, a su vez, pues es una región que ha sido habitada por miles de años por pueblos indígenas. Entonces es una región llena de conflictos. Por un lado tenemos esta dinámica en la que están intentando integrar esta región a esos circuitos de mercado nacional e internacional, y por otro lado tenemos una gente que ha vivido por mucho tiempo respetando la selva, aprovechando la ecología que esta permite, y en la mitad pues hay muchas tensiones sobre qué hacer con esta región. Yo comencé a trabajar allá más o menos desde 2016 intermitentemente, como lo hace la gente que practica la talleritis, en distintas partes de esta región que coloquialmente llaman las puertas de la Amazonía, ¿sí? Porque son zonas en donde se puede entrar por carro, por tierra, y que han sido integradas a través de carreteras, a través de la construcción de pueblos, de ciudades, y que uno lo puede ver espacialmente como una frontera en donde la selva se va corriendo poco a poco hacia el sur y hacia el suroriente. Esto incluye los departamentos del Guaviare, el Caquetá y el Putumayo. Yo he estado trabajando intermitentemente en varios de estos, pero entre 2019 y 2022 me concentré en el departamento del Guaviare, en parte porque es uno de los focos de atención de la agenda internacional y nacional del cambio climático. ¿Sí? Entonces, distintas instituciones están intentando detener la quema de selvas, la tumba y quema de selvas, para contribuir con eso a la mitigación y la adaptación al cambio climático, porque la quema de selvas y su destrucción en general contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces son zonas que han estado en conflicto por muchos siglos y ahora estamos en una coyuntura en donde se vuelven el foco de atención de la intervención del Estado y otras instituciones internacionales y de cooperación. Entre estas, la ONG con la que yo estaba trabajando, yo llegué en esos años para verificar qué era lo que estaba funcionando y qué no en esa lucha contra la deforestación. ¿Cómo definirías la talleritis? Em, y específicamente,
Me gustaría saber un poco si es algo nuevo y si lo es, cuándo llegó, si tienes alguna intuición sobre eso. La talleritis, pues, en primera medida es un chiste, ¿no? Esa es la palabra que utilizan para burlarse de la forma como en esa coyuntura reciente están interviniendo el Estado y los funcionarios de otras entidades como las de cooperación o las de instituciones internacionales. Y lo usan los campesinos para decir exactamente qué es lo que están haciendo cuando llegan, que son talleres. Entonces, casi que prácticamente todas las intervenciones de estas instituciones se vuelven en un espacio acotado, muy parecido a un salón de clases, en donde los encargados del espacio están intentando crear nuevo conocimiento, modificar prácticas, conducir la manera como la gente se comporta en un espacio corto de tiempo. Sí, pueden ser 2 días, pueden ser 2 horas. Lo importante es concentrar a la gente en ese espacio, implementar técnicas para construir conocimiento, para modificar prácticas y luego se termina. ¿Sí? Entonces son espacios muy intermitentes y la gente denuncia que hay una talleritis porque parece una infección. ¿Sí? Parece que se extiende por todos lados, por toda la Amazonía, eh, y se experimenta como una sucesión de talleres, como una sucesión de espacios acotados sucesivamente. Eh, a mí me gustó mucho esa manera de definir la presencia de estas instituciones porque va en contra, o mejor dicho, enriquece el debate de los académicos que han estado intentando pensar en ese tipo de presencia que tienen las instituciones en territorios alejados. Eh, Me parecía en su momento que los conceptos que utilizaban en la academia eran muy confusos y que lo más claro lo podía encontrar yo en este chiste. Ahora, si uno se pone a leer esa literatura sobre presencia del Estado, se da cuenta de que esa talleritis no ha sido la única forma en la que el Estado interviene en regiones como la Amazonía. Y ahí no tengo tantos datos para detallar precisamente cómo se ha modificado esa presencia, pero lo que uno puede ver es que la gente misma se queja de la talleritis porque ha experimentado el Estado de manera distinta en el pasado. Si uno se pone a revisar, antes de los años 80, antes de los años 90, la manera como las instituciones hacían presencia era muy distinto. ¿Sí? Hay etnografías, por ejemplo, de la reforma agraria en Caquetá, que muestran cómo los funcionarios se iban a vivir allá incluso por años. Instalaban sus oficinas en las regiones en las veredas, en las zonas, en los municipios donde se estaba implementando la reforma agraria, en donde estaban ayudándole a la gente a producir para poder sostenerse en esas nuevas tierras. Eh, lo que yo puedo leer de esa burla, de esa denuncia de talleritis, es que ellos están deseando ese tipo de presencia estatal, mucho más permanente, en donde las instituciones efectivamente buscan instalar una infraestructura donde puedan estar cara a cara con la gente. Eh, Hay una primera diferencia allí, ¿no? La talleritis es distinta a ese tipo de presencia en donde el Estado efectivamente va y se instala ya con sus funcionarios, con sus oficinas y con unas maneras de relacionarse cara a cara con quienes quieren gobernar. Pero por otro lado, también uno puede encontrar otras formas de presencia en las que el, la gente misma se vuelve el Estado, ¿no? Entonces hay monografías en el Putumayo, por ejemplo, en donde las formas de organización de la gente se vuelven tan complejas y tan poderosas que pueden alcanzar un Estado distinto en el que las instituciones las reconocen como parte del Estado. Entonces, la formación de las alcaldías, la formación de las juntas de acción comunal, su pelea por ser reconocidas oficialmente, hacer parte de ese tipo de presencia y es prácticamente la gente autogobernándose, haciendo lo que siempre ha hecho sin las instituciones y convirtiéndose en parte de esa máquina. Bueno, Eh, esto que dices es interesante por varias razones, pero una de ellas yo creo es que se contrapone con este relato de la ausencia del Estado en estos territorios. ¿Tú puedes desarrollar un poco de eso? sí, ese es uno de los gestos más habituales, sobre todo en las ciencias sociales colombianas, y es a discutir el Estado en términos de presencia y ausencia, ¿no? Yo creo que esto viene de una ansiedad que tenemos por esa paradoja colombiana en la que las cosas parecen que funcionan en apariencia, pero en realidad no funcionan.
Sí, entonces Ujú. tenemos una democracia, tenemos partidos políticos, no hemos tenido dictaduras tan graves como en otros países. Parece que la economía es mucho más estable aquí que en otros países, pero al mismo tiempo tenemos guerra, al mismo tiempo todas las políticas que se intentan para ayudar a la gente no funcionan. Entonces, en la vida cotidiana de la gente y los académicos como parte de esa dinámica, tenemos esa ansiedad, ¿no? Por explicar esa contradicción de que parece que todo funciona, pero en realidad no funciona. Eh, y yo creo que la preocupación por la presencia o ausencia del Estado es una de las maneras en las que se expresa esa contradicción y se experimenta como una explicación que está a la mano, ¿sí? Porque aquí no está funcionando el acuerdo de paz, porque no hay Estado. Porque aquí no está funcionando la deforestación, porque no hay Estado. Porque hay inseguridad en Bogotá, porque no hay Estado. Yo creo que es entendible perfectamente y es producto de nuestra propia realidad esa preocupación. Pero como ya lo ha discutido muchas veces los académicos en las ciencias sociales colombianas y también en varias partes del mundo, eh, decir que el Estado está ausente es, por un lado, irreal, ¿sí? Porque pues el Estado no es una entidad física, no una construcción social, eh, pero además es despolitizante, ¿sí? No es muy productivo para hacer cosas, porque cuando uno dice el Estado no está, la solución se vuelve pues que el Estado haga presencia. Ajá. Pero el Estado es esta construcción social, entonces nos quedamos en un callejón sin salida, es, bueno, ¿y cómo hace presencia el Estado? Eh, Pensamos que ciertas prácticas son una presencia del Estado, pero cuando no funcionan, volvemos a decir que el Estado no está presente. Entonces se vuelve un callejón sin salida, insistir cada vez más en que el Estado está ausente. Por otro lado, hay una tendencia que no me gusta y el artículo es parte de una respuesta a esto, eh, desde la academia crítica a decir que el Estado está presente siempre, ¿sí? Pero desde un punto de vista cínico. Y es decir, el Estado está presente, pero es la máscara de un mecanismo de extracción capitalista, ¿sí? O el Estado está presente, pero de manera simbólica. Entonces yo creo que ese es otro extremo que también es irreal y poco productivo políticamente. Es irreal porque aunque el Estado esté por allá en el Baupés, y aunque haya gente que diga somos Junta de Acción Comunal reconocida oficialmente y nosotros somos Estado, eh, la realidad es que por allá no hay un hospital. ¿Sí? La realidad es que por allá no hay visitas de funcionarios, sino hasta cuando hay elecciones. Eh, entonces creo que ese otro extremo de la cadena crítica de ver el Estado en todas partes también tiene sus problemas, específicamente que pierde la operatividad de las instituciones que intervienen en territorios en nombre del Estado. Entonces, en el artículo yo propongo un punto medio, ¿sí? Ni decir que el Estado está totalmente ausente, ¿sí? Porque los funcionarios están llegando allá en esa talleritis, si Ujú. no la gente no tendría ese chiste y no fuera tan popular en la Amazonía. Eh, pero por otro lado, esa presencia no es exclusivamente extractiva, no siempre está presente en contra de la gente y no es meramente simbólica, tiene una lógica que los campesinos de la Amazonía han denunciado muy bien como talleritis. Ok. También la pregunta sería sobre qué tipo de estado, porque cuando tú mencionas que antes había una vocación diferente de permanencia, pues esto recuerda mucho más a la vocación de lo que es el estado moderno. La vocación de un estado moderno sería el de permanencia, un poco el enfoque que tú mencionabas, pues, en la respuesta anterior. ¿Por qué un estado como el colombiano, que intenta ser un estado moderno, con presencia en todos los territorios, abandona, al menos de forma parcial, esta vocación para empezar a tener un modelo basado en talleres? ¿Tienes alguna intuición que nos pueda responder esa pregunta? Sí, creo que hay un cambio que ocurre más o menos en los años 80 y 90 en la manera como a nivel global los estados promueven el desarrollo o hacen planeación, eh, algunos identifican con la coyuntura neoliberal, en donde se busca que la planeación se adelgace, ¿sí? Ya no sean planes gigantes, enormes y financiados por regiones grandes. eh, y esto hace que la planeación y el desarrollo se fragmente y se adopte un nuevo modelo para que los estados intervengan en las poblaciones que buscan gobernar. Eh, Uno podría decir, hay un cambio entre la presencia estatal, digamos, de bienestar o keynesiana y hay un modelo de presencia estatal neoliberal.
que paradójicamente y en contra de lo que tradicionalmente se conoce como el neoliberalismo, implica, ser, implica que el Estado y las instituciones hagan muchas más cosas, solo que no en un estilo centralizado como antes, sino en un estilo fragmentado. Y que además esa gobernanza se comparta entre las instituciones tradicionalmente estatales y otras instituciones no estatales, como la cooperación internacional, las ONGs, entre otras cosas. Eh, entonces, el ejemplo en la Amazonía es la reforma agraria. Entre los Ajá. 60 y los 80, los planes de reforma agraria, los planes de colonización eran planes enormes, ¿sí? Con un horizonte temporal muy largo, una financiación permanente por parte de entidades internacionales y también por parte de los mismos recursos del Estado, y que involucraban muchas dimensiones, pero con un objetivo muy sencillo y es ocupemos la Amazonía y ocupemos implicaba, les voy a titular, les voy a ayudar con recursos, y vamos a construir infraestructura y presencia del Estado en estas regiones. Eh, entonces, este modelo entra en crisis, la gente lo identifica muy bien, si la gente dice, nosotros llegamos acá con el INCORA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, eh, pero en los 80 se fueron, ¿sí? La oficina de la agencia se quedó sin nadie. Eh, en los años 80, en los años 90, la gente lo identifica muy bien. Aquí en Colombia también tenemos la complejidad de que esto se mezcla con una coyuntura muy difícil, del conflicto armado. En los años 80 y 90 es las coyunturas en donde más crudamente se vivió la guerra contra el campesinado por esa disputa que había entre narcos, guerrillas y las Fuerzas Armadas del Estado. Entonces, parece que hay muchos momentos de crisis en donde el, la forma de presencia del Estado cambia hacia esta fragmentación. Ujú. Ahora, en los años 80 y 90, se estaba volviendo muy popular en las agencias internacionales, en los circuitos de planeación y de desarrollo internacional, la idea del taller, la idea de la capacitación, apropiada de parte de estas instituciones, o mejor dicho, inspirada por los avances teóricos y metodológicos propuestos desde lo que llaman la pedagogía crítica o la pedagogía de la liberación. Como Paulo Freire, entre otros, proponían, el conocimiento no se construye de un profesor hacia un estudiante, sino que se coproduce. Y Ujú. para esto se necesitan metodologías nuevas que permitan a la gente encontrarse, y poder construir el conocimiento de manera colectiva. Esto se volvió muy popular en los años 80 y 90, y esto es una tarea que tengo pendiente, que no he tenido ni tiempo ni los recursos para buscar esa historia, esa genealogía, o se pueden encontrar documentos en los años 90 de ONGs como por ejemplo la WWF, entre otras, en donde proponen el taller, ya con ese nombre, como la metodología perfecta para promover el desarrollo y la intervención de las instituciones de cooperación y las ONGs. Entonces, se puede identificar cómo el taller se vuelve el instrumento, la tecnología perfecta para este tipo de planeación fragmentada, que no implica un compromiso de presencia permanente, pero tampoco implica dejar a las poblaciones a su suerte. Ok. Quería que ahondáramos un poco en la idea de taller, siguiendo lo que estabas diciendo. Y una pregunta que podría preguntar alguien, digamos, de forma, pues incauta, no sé, es ¿cuál es el problema? O sea, identificar un poco, ya que estamos todos inmersos en esta lógica de talleritis y pues todos hemos trabajado en eso y pues hace parte como de las formas de trabajo de muchas organizaciones, ¿cuáles serían fundamentalmente los problemas de esa metodología y también, digamos, qué ventajas podría tener pues en un contexto como la Amazonía? Yo creo que en sí misma la técnica del taller no es tan problemática porque tiene un propósito noble y es, Ajá. idealmente, la gente se encuentra para saber cosas o para encontrar nuevas formas de hacer las cosas sin que alguien se los esté imponiendo. Ujú. Entonces no es un profesor diciéndoles a sus estudiantes cómo deben comportarse, cómo deben pensar, sino es un facilitador el que crea las condiciones para que la gente discuta de una manera que no discute en la vida cotidiana. Entonces, ese potencial que tienen los talleres es muy productivo, me parece a mí, y bien realizado puede ser, eh, puede tener mucho potencial, ¿sí? Para el cambio social, para la transformación, para la defensa de los intereses y de la gente. Em,
Pero por un lado, el lío, y eso es lo que critican con el campesinado que usa el chiste de la talleritis, es muy fácil es que es muy fácil de interrumpir. Es, cuando dicen que estamos de taller en taller, en realidad lo que están diciendo es, aquí los problemas no se están solucionando y nos tienen perdiendo el tiempo de taller en taller, sin poder enfrentar las causas estructurales. Entonces, el supuesto que está detrás de esta queja es, hay problemas que no se pueden resolver simplemente construyendo conocimiento colectivo en espacios acotados como los talleres. Incluso si son permanentes, incluso si tenemos talleres todos los días, esto no va a arreglar, por ejemplo, la acumulación de tierras que se está llevando la deforestación en la Amazonía. Eh, Esto no va a resolver problemas de necesidades urgentes como los campesinos que están metiendo vacas porque no tienen otra forma de vivir, otra alternativa más viable. Entonces, en el taller podemos hacer un buen diagnóstico de los problemas, podemos aprender una que otra técnica de agricultura ecológica, eh, pero si no hay alguien aquí presente trabajando con nosotros en las soluciones, estos talleres van a seguir siendo talleritis sin impacto. Entonces, por un lado está este problema de la intermitencia y el cortocircuito que tiene con los problemas que pretende arreglar. Por otro lado, hay una tensión entre la manera como la gente aprende a hacer las cosas y el taller. Eh, y esto me lo contaba uno de los campesinos que entrevisté y su testimonio está en el artículo. Cuando le preguntaba, bueno, ¿y cuál es la mejor forma de intervenir? ¿Cuál sería una mejor relación entre el Estado y los campesinos que están deforestando? Y lo que él me decía es, lo que necesitamos es que el funcionario venga acá y que aprendamos juntos a recolectar esos frutos del bosque que nos está diciendo que es la mejor economía. Eh, si nos la pasamos de taller en taller, listo, vamos a comprender el problema, vamos a entender cómo son las semillas, podemos tener una capacitación para aprender a recoger esos frutos de las palmas, pero si usted técnico no está aquí viviendo conmigo, ¿cómo se va a dar cuenta que yo estoy aprendiendo? No. O yo cómo me voy a dar cuenta de lo que usted me está enseñando efectivamente sirve. Eh, y esto remite a la manera como todo el mundo aprende cotidianamente a hacer las cosas o cómo la gente se da cuenta de las cosas, que las cosas no funcionan. Y es que hay modelos de aprendizaje que no funcionan como los talleres, que funcionan como con el ejemplo, con la copresencia, eh, y que no necesariamente tienen que ser autoritarias, sino horizontales. Esto es algo que proponen, por ejemplo, desde la experiencia agroecológica de Cuba, con la famosa metodología de campesino a campesino, Ujú. que es muy diferente a la del taller. Si es que la misma gente aprende entre ellos a hacer las cosas distintas y puede incluir eh, foráneos. Sí, eso pasó en Cuba, cuando entraban en crisis en los 90, los agrónomos, los ingenieros les tocó irse al campo, y la metodología de campesino a campesino nace de ahí. No son profesionales viviendo en la ciudad que van intermitentemente a decirle a la gente cómo debe hacer las cosas, sino el mismo funcionario viviendo con ellos y aprendiendo a la manera campesina, del ejemplo o del mal ejemplo. Entonces yo veo como esos dos problemas. Por un lado, esa contradicción que existe entre el problema tan gigante que se tiene que resolver y la intermitencia en las intervenciones. Y por otro lado, esa tensión que existe entre la manera como la gente aprende en su vida cotidiana y el modelo del taller. En Colombia hay un tercer problema que ya, digamos, se le sale de las manos a los talleristas y que en realidad tiene cualquier método de presencia estatal, y es la guerra. ¿Sí? Entonces, por la intermitencia que tiene la talleritis, hace que sea muy vulnerable a las interrupciones físicas de los armados. Entonces, si en una zona la guerrilla deja de dar permiso para entrar, se acaban los talleres y se puede caer los proyectos. Por el contrario, con un tipo de presencia, digamos, que yo llamo de enclave, en donde el Estado va a construir la infraestructura de poder para tener una relación permanente con la gente, eh, su vulnerabilidad no está atada a la intermitencia, sino al riesgo que implica tener copresencia con los actores armados.
Y eso ha pasado a través de la historia de la Amazonía en Colombia y hay oficinas que se desocupan no porque dependan de la talleritis, sino porque los armados van y los amenazan. Eh, entonces yo hablaría de esos tres problemas. Ok, te iba a preguntar desde el lado del tallerista. Ujú. Mm, Tú mencionas un problema logístico evidente y es la violencia. Eh, Quería saber si en tu percepción funcionarios, trabajadores de ONGs son conscientes de esta situación y cómo lo afrontan. Si la respuesta es, por un lado, el humor, que es un poco lo que desarrolla el artículo, o si hay también cinismo o otro tipo de posturas. Yo he visto reacciones mixtas, no solo del artículo, sino mientras los estaba discutiendo y mientras acompañaba a los funcionarios en sus intervenciones. Por un lado, yo encontraba funcionarios que dan por sentado este tipo de prácticas. ¿Sí? Para ellos, Ujú, la intervención no hay otra forma de intervenir. Eh, Aunque conocen la historia de la colonización de la Amazonía, conocen la historia del adelgazamiento de las instituciones, aunque están todo el día pensando en talleres, en la financiación, en los documentos en donde se debe reportar los talleres, rellenando listados de asistencia, eh, naturalizan mucho ese tipo de práctica. Y para ellos no hay otra forma de hacer presencia. Para ese tipo de funcionarios, el chiste de la talleritis es muy odioso. ajá, Y lo he encontrado en reacciones de refractarias, ¿sí? Algunos me dicen, ellos dicen que el problema son los talleres, pero en realidad el problema son ellos, el problema es cultural. Nosotros hacemos todo el esfuerzo y les brindamos todo de la manera en la que podemos, en las capacidades que tenemos, pero la gente es muy resistente al cambio, ¿sí? Entonces el problema no es la talleritis, sino la disposición a la talleritis. Eh, o la falta de recursos para hacer más talleres, para que la intermitencia sea cada vez menor. Entonces, para ese tipo de funcionarios, pues el chiste es mal recibido eh, la talleritis es la única forma de intervenir. Pero me he encontrado otros, sobre todo los que viven en las zonas, los funcionarios más locales, que incluso tienen familia entre los beneficiarios de los talleres, eh, que son muy conscientes de lo que están haciendo porque además lo han vivido. Ellos mismos dicen, yo trabajé en los años 90 y vi cómo se iba muriendo el Incora. Eh, y he hecho talleres toda mi vida. He visto algunos que funcionan, hay otros que no, y se dan cuenta de que las cosas deben funcionar de manera distinta. O saben muy bien exactamente cuál es el punto en donde está flaqueando las intervenciones. Entonces, una amiga del Guaviare me decía, el, yo puedo seguir aquí haciendo los talleres y uno que otro campesino me va a copiar, pero hasta que no esté aquí la Agencia Nacional de Tierras otra vez con sus funcionarios, todo lo que yo haga va a ser muy limitado. Sentamos aquí otra vez ese tipo de instituciones que enfrentan el problema que yo no puedo y es el de la tenencia de la tierra. Eh, También hay algunos que detectan este tipo de problemas con los problemas de coordinación, con las tensiones de coordinación entre entidades. Entonces pasa en el sur del Guaviare, en donde tienen mucha más presencia parques nacionales naturales. Si ellos tienen una ujú. casa de guardabosques allá, tienen funcionarios pendientes de la frontera del parque nacional, eh, pero para gobernarlo necesitan de la colaboración de otras entidades que tienen sus oficinas en Bogotá. Eh, y ellos opinan exactamente lo mismo que mi otra amiga. Es decir, hay gente que tiene más presencia que otra, pero no podemos gobernar si no estamos ambos. Eh, Puedo hacer todos los talleres que pueda, puedo tener yo presencia aquí misma, pero estoy solito frente a la guerrilla, frente a campesinos que están indignados. Entonces se va a volver imposible intervenir si no cambiamos la manera de hacer las cosas. Entonces yo creo que ahí está la clave, cuando el funcionario se da cuenta de que esa manera en la que están acostumbrados están acostumbrados a hacer las cosas tiene flaquea en algún momento. Eh, hay unos que saben muy claramente dónde tiene que cambiar, hay otros que sencillamente no hay otra forma de hacer las cosas. Ok. Me quedan Ese dos segundo, preguntas. Dime. ese segundo grupo se toma el chiste como más a la ligera y está acostumbrada, ¿no?
como ya sepa dónde va el chiste, ya sepa dónde van. Incluso algunas veces prevén que el chiste va a aparecer, así como este proyecto está muy estancado, tenemos este problema, entonces el chiste va a aparecer. O una de sus iteraciones, porque hay diferentes formas de contar el chiste. Eh, y estos funcionarios, yo creo, los segundos, que son conscientes de la talleritis, también adoptan una actitud distinta frente al taller. Eh, Se vuelven motivadores, ¿sí? Y aprenden técnicas muy buenas para mantener a la gente en un proyecto. Y lo que me cuentan ellos es ser un tallerista, ¿sí? O estar encargado de un proyecto de estos para detener la deforestación, para mejorar la vida de la gente, eh, implica aprender habilidades de motivación, ¿sí? Porque todos sabemos que el taller no va a resolver todo, que el proyecto tal vez no esté impactando en las causas estructurales del problema, eh, pero si dejamos a la gente dispersarse, sí que si la gente se va del proyecto, pues no vamos a tener nada. Entonces el tallerista, el funcionario se vuelve un motivador y se vuelven expertos en eso. Muchas veces son tan habilidosos que tienen aliados dentro de la comunidad que siempre intervienen contra el chiste para decir, no, pues este proyecto está funcionando, pero es que hay que meterle berraquera, hay que meterle esfuerzo. Entonces el taller se vuelve también un espacio de alianzas y de motivación y de articulación. Ahora tengo varias preguntas. La primera sería, en ese caso, ¿qué rol crees que juega la frustración? Porque me imagino que pues deben haber muchos funcionarios de ese segundo tipo, como dices, que se convierten en motivadores, pero me imagino que también se deben encontrar contra barreras que generan frustración generadas por el mismo Estado. ¿Qué rol juega eso en el trabajo de los funcionarios y cómo lo afrontan o de trabajadores? Todo el tiempo, parte de la condición, mejor dicho, la talleritis se ejerce a través de la frustración. ¿Sí? Ujú. Cuando le preguntaba a los campesinos la zona donde hice la etnografía, cómo había intervenido el Estado, ellos me contaban una línea de tiempo de frustraciones. ¿Sí? Entonces, primero llegaron estos, el proyecto no sirvió. Luego llegaron estos otros, tampoco sirvió. Luego llegaron, entonces hay como una lista de 6 hitos en la historia de la vereda, en la historia del municipio, que identifican con un funcionario, con una entidad, con un proyecto específico. Y el efecto de este línea de tiempo de talleritis es, eh, mire que todavía estamos igual, ¿sí? Ha, ha fluido mucha plata, ha venido mucha gente, eh, pero en estos 20 años hemos hecho exactamente lo mismo que siempre, ¿sí? La deforestación continúa, la acumulación de tierras, la pobreza, entre otras cosas. Desde el punto de vista de los funcionarios, el cuento es muy distinto, ¿sí? A no ser que yo los presione, no me cuentan la línea de tiempo, sino se vuelven anecdóticos y comienzan a seleccionar eh, proyectos, instancias políticas que han funcionado y otras que no. Entonces yo los funcionarios veo más como una ansiedad por justificar que lo que están haciendo sí funciona. Eh, y no están tan destochados. Uno puede encontrar distintos proyectos, algunas cositas que sí han funcionado y que es lo que eligen resaltar. ¿Sí? Decir, sí, hay un montón de talleres, mucha plata se pierde, eh, los problemas siguen, pero hay una luz en el túnel. ¿Sí? Hay cositas que sí están funcionando. Yo lo he visto mucho entre los funcionarios como esa necesidad de justificarse y de encontrar el caso que sí funcionó para seguir en la lucha. Eh, Muchas veces y siguiendo la vida cotidiana de estos funcionarios me doy cuenta de que eso no es suficiente, ¿no? En el artículo también cuento la vez que una de estas funcionarias, mi amiga personal, hizo un vuelo por el Parque Nacional Chiribiquete y quedó destrozada. Sí, porque ha trabajado mucho tiempo para que esté ocurriendo esto otra vez, incluso que el problema se haya agravado tanto. Eh, es parte de la vida cotidiana de estos funcionarios se debate en este tipo de cosas, está haciendo mucho, estamos moviendo mucha plata, pero el problema sigue. Cuando les preguntas directamente, quiere mantener la esperanza. Entonces se vuelve una lucha
casi que espiritual, ¿sí? Hacia adentro del Estado, entre los funcionarios, pero también entre los funcionarios y los campesinos mismos, ¿sí? Los que les ayudan a los funcionarios a mantener a la gente motivada, yo les veo con este tipo de tensiones al mismo tiempo. En últimas, en medio de toda esta talleritis, lo que uno encuentra es gente que está, eh, ¿cómo se diría eso? Que está reforzando el cuero, ¿sí? De tanto problema que tiene, pero con el convencimiento de que toca seguir. Esto que me dices me recuerda mucho a David Graeber, si quieres ahora hablamos de eso. Pero te quería hacer una pregunta que si quieres puedes eludir y pasamos a otras cosas. Y es, em, ¿tú qué harías? O sea, si tuvieras la oportunidad de, digamos, tener una posición de poder en el Estado, una posición que pueda generar una que otra transformación, em, ¿qué tipo de cosas harías? Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que estás diciendo, que existe frustración. Creo que el primer paso de pronto es reconocer que hay cosas que no están funcionando y ese paso es difícil y en eso puede jugar un buen rol el humor, pero ¿cuál sería el siguiente paso que se podría hacer? No sé. A pensar en soluciones. Esto, la vida, ahí parafraseando a Ratatouille, la vida del académico es muy fácil, ¿no? Porque uno puede evitar la frustración siendo cínico y diciendo, pues, no, yo no doy soluciones, solo muestro los problemas. Em, pero yo he encontrado algunos ejemplos que me parecen eh, que pueden inspirar otra forma de presencia estatal, o al menos de cambiar técnicas para que funcionen mejor. El- una de ellas la menciono en el texto, son las escuelas agroecológicas, como las que analiza Cristina Lyons en su libro sobre descomposición vital, eh, y que vienen de esta iniciativa de campesino a campesino. ¿Sí? Se Ujú. puede apoyar estatalmente con recursos, financieramente, con funcionarios dispuestos, que hay mucha gente viviendo en la ciudad agobiada que quiere volver al campo, pero pues, el salario no alcanza. Uno podría aprovechar este tipo de oportunidades para generar esos espacios en donde no hay talleritis, sino copresencia, en donde se facilita el intercambio entre funcionarios y campesinos y entre los campesinos mismos para aprender juntos a hacer las cosas. Eh, y estas escuelas agroecológicas me parecieron un muy buen ejemplo. Lo que pasa es que son muy vulnerables frente a la guerra, y dependientes de la financiación estatal o internacional. Pero se está gastando un montón de plata en funcionarios para hacer talleres, en intermediarios, en salarios con estándares urbanos, que se puede redireccionar hacia ese tipo de iniciativas. Hay otro ejemplo que me gusta traer y es lo que están haciendo en Caquetá, sobre todo con la zonificación ambiental participativa, Ajá. que es una medida ordenada por el Acuerdo de Paz. En su versión más chiquita es simplemente ir a las zonas donde hay enredos territoriales y aclarar con la gente en terreno dónde están el ordenamiento territorial, si los parques nacionales, las reservas forestales, las reservas campesinas, aclararlo bien antes de intervenir. Eh, pero en el camino, lo que ha hecho el Estado, que me parece muy positivo, es volver esta zonificación ambiental participativa una oferta en paquete de la intervención estatal. Entonces, con la excusa de ir a verificar en terreno dónde están los límites de ordenamiento territorial, el mismo Estado coordina, articula eh, y asienta la oferta institucional para que la gente no se pierda. Porque parte de los efectos de esta talleritis y de que dependamos de una planeación fragmentada en proyectos es que es saturar a la gente de información, saturar a la gente de esquemas que lo que hace es enredar. Y me parece muy buena la orientación de esta zonificación ambiental participativa porque resuelve ese problema, ¿sí? De la saturación, del enredo. Entonces, si van muchas con una excusa muy práctica de fijar una frontera, facilita la coordinación entre el Estado y los campesinos. Y puede ser por talleres. Sí, yo no descarto que la talleritis pueda funcionar
eh, sino que creo que esta técnica de llegar en paquete le quita muchos problemas a la talleritis, ¿sí? Desenreda la cosa. Ok. Y bueno, ya terminando, ¿cómo se relaciona esto con, de pronto me estoy saliendo un poco del tema, pero con el modelo de trabajo eh, que está basado pues en un tema precarizado de prestación de servicios, por ejemplo? Eh, la excusa es que no, es que esto es más barato, es más eficiente, pero no es cierto. O sea, lo que tú estabas diciendo de que pues se invierten un montón de recursos y después no se traduce en algo tangible, en parte también se debe a que pues tú como le dices a una persona que trabaja por prestación de servicios que tenga una vocación de permanencia en un territorio, sabiendo que pues tiene salario, un fragmento de su tiempo y después quién sabe. Eh, ¿Tú crees que eso tiene relación o yo estoy dando demasiado fin? No, está totalmente relacionado. Es un tema que también me gustaría explorar en el que no tengo mucha investigación y es en cómo mejorar el funcionamiento de las burocracias en general, ¿sí? Ujú. Que es una tarea pendiente, como dice el antropólogo David Graeber, de la izquierda. Y es desde la izquierda o desde el movimiento de derechos humanos tenemos esta inercia de siempre mirar hacia un modelo idílico de estado de bienestar, en donde cualquier apuesta por la justicia y por el bienestar de la gente se vuelve más burocracia. Entonces identificamos muy bien cuál es el problema, los conflictos, las desigualdades estructurales y cuál es el remedio, el Estado. Y ese remedio que es el Estado, cuando llegamos a planear muy bien cuál es el método, cuáles son las técnicas para combatir contra esas injusticias, lo único que se nos ocurre es crear más burocracia. ¿Sí? Otro ministerio, otro proyecto, necesitamos más plata, más plata, más plata. eh, y parte de esto, que creo que está ubicado en los años 80 y 90, y David Graeber también, ¿no? En su teoría de los trabajos de mierda lo ubica más o menos en la misma época, tiene que ver con esa tendencia contradictoria, por un lado, a adelgazar el Estado, pero al mismo tiempo a multiplicar las áreas de intervención pública desde las ONGs, las corporaciones internacionales. Lo que hacen es saturar la agenda de la gente eh, y además crear un problema de supervisión. ¿Sí? Entonces, la burocratización del mundo del trabajo se vuelve o se puede resumir en ese problema de supervisión que no se puede arreglar como antes porque las agendas están tan fragmentadas, hay tantas cosas pasando al mismo tiempo y de manera dispersa que la burocracia surge como una solución para agarrarlo todo y supervisar para que las cosas no funcionen. Eh, entonces surgen estas clases dentro de la clase trabajadora, los supervisores, los coordinadores, los directores de proyecto, que intentan resolver esa incertidumbre como eh, esa dispersión y lo que genera son más costos, menos eficiencia y además la sensación de que estamos atrapados en reglas, procedimientos cada vez más complejos y, y que ocupan casi que toda nuestra vida cotidiana. Entonces, trabajar en un proyecto de cooperación en la Amazonía se vuelve 50% hacer informes de cumplimiento y el otro 50%, la mitad haciendo trabajo de documentos y el 25% haciendo efectivamente encuentros con la gente. Eh, y eso uno lo puede ver en cualquier funcionario, sea de una ONG, sea de cooperación internacional, incluso en las mismas organizaciones campesinas. Parte de los problemas es esa saturación de tareas que se van la mitad del tiempo en asuntos administrativos eh, y que es producto de esa inercia, de esa burocratización que va invadiendo todo lado. Además es muy chistoso porque Graeber, incluso otros, escriben desde el norte. Em, pero aquí esto es mucho más intenso. O sea, este modelo de contratación por contratista implica que hay un supervisor para cada contratista y Sí, que, o sea, hay gente que tiene uno, dos, tres, cuatro trabajos porque no tiene estabilidad y la mitad o el 70% de su tiempo es hacer informes para justificar la existencia de su mismo trabajo. correcto. Wow, que es como... Y, o sea, yo leí
leía como después de Graeber a otra gente que escribió como en paralelo, son nórdicos, incluso uno de ellos ni siquiera es de izquierdas, es de derechas, eh, que también se reían mucho de esta situación. Y algo que me pareció interesante de su enfoque es como la resistencia a los pseudotrabajos y la resistencia a la burocracia, porque pareciera que entre más pequeñas las cosas, más simples son y más fáciles son, y cuando las cosas crecen, pues se llena de un montón de trabajos y ellos se preguntaban, bueno, ¿qué puedo o qué se puede hacer? Lo que te preguntaba ahora, además de la frustración, ¿qué se puede hacer si yo soy un manager o si tengo a cargo un proyecto o incluso si soy trabajador? Y una de las respuestas era justamente, pues, lo primero es reírse del asunto, reírse de lo chistoso que es estar llenando este informe y pues quitarle esta capa de legitimidad, de decir como esto es muy importante. A veces está esta estética de que no, pues todo el mundo está ocupado haciendo cosas importantes, eh, pero pues eh, los recursos se gastan muchas veces llenando informes y si sabes de gente que esté abordando estos temas, ya no desde el norte, como decía, sino pues desde países como el nuestro. Ok. No conozco y también estoy en la búsqueda porque yo estoy convencido de que sí debe haber una diferencia entre las burocracias del norte y las burocracias del sur. Y pille que o sea, las versiones más asentadas de esta crítica vienen desde el norte. Y yo pensé que eso no era importante hasta que me tocó vivir en Canadá haciendo el doctorado. Y me di cuenta que el problema es exactamente lo mismo. Si uno está enredado en múltiples cosas, hay un montón de problemas, uno no sabe a quién llamar para que se los resuelva. Yo me sentía incluso que era más fácil manejar las burocracias aquí en Colombia, porque siendo abogado, a uno le enseñan las reglas informales de los funcionarios. Sí, de llegar, de saber con quién llegar, darle un tintico, un dulcecito como para que lo tenga en cuenta. Eh, Incluso las palabras mágicas que te abren a ti como abogado el acceso a la burocracia y que mucha gente no exacto, tiene. exacto. Pero en Canadá a mí me parecía imposible navegar esa burocracia además porque es súper impersonal. Si no hay ningún funcionario con el que tú puedas arreglar el problema, toca llamar, toca hacer la solicitud. En Colombia me parecía más fácil. Entonces esto me Eso, sorprendió, esto de los pero call también, centers, esto de los call centers, perdón, es muy chistoso también. O sea, por esta tendencia a todo el call center, o sí, sea, que allá ya es más dramático, pero aquí también está llegando, ¿no? sí. Y además que se propone como una solución a la ineficiencia administrativa, ¿no? Es como tenemos muchos funcionarios, toca ahorrar plata, utilicemos inteligencia artificial y call centers para reducir esto, pero lo que hace es enredar más la cosa. Eh, Ujú. y yo creo que las burocracias están llenas de estas paradojas, ¿no? Intentan adelgazar el Estado, intentan adelgazar los procedimientos y terminan por saturarlos y volverlos más difíciles. Entonces yo, por un lado, pensando en borrador, creo que pensar las burocracias desde Latinoamérica y en particular en la Amazonía nos obliga a mirar estas reglas informales con las que la gente hace que la burocracia funcione. Eh, que creo que es algo que también le da mucha piedra a la cooperación internacional. Si cuando llega acá con todos sus procedimientos y ve que no funcionan, pero aún así el proyecto avanza. Hay una tensión siempre allí entre los funcionarios locales que informalmente van cuadrando los proyectos y la gente en Bogotá o la gente en Viena o en Europa que está supervisando cómo fluye la plata. Entonces, ahí hay una fuente de tensiones que me parece interesante y que también podría ser un lugar para pensar alternativas. Eh, Hace poco estuvimos hablando algo parecido con un profe antropólogo que proponía el concepto de la entropía burocrática. Ok, ¿Sí? Entonces, pues, es un uso muy impreciso del concepto de entropía en física. sí, Es sí, sí, sí. básicamente las burocracias se van multiplicando y su energía se va disipando tanto que llegan a un punto en donde se vuelven inmanejables de tanta entropía. Y estas instancias en donde los campesinos se emputan y hacen un paro, o el funcionario se emberraca y dice, pues no voy a presentar ningún informe y que me paguen. Esas instancias son lugares en donde la gente intenta reducir la entropía localmente,
localizarla y decir, me vale mierda los procedimientos, hagamos lo que se tiene que hacer. Los grupos armados también hacen mucho eso. Por ejemplo, con las negociaciones que hay ahorita con los acuerdos de paz, los acuerdos a los que llegan con el gobierno de detener la deforestación. Entonces hay un montón de políticas, hay un montón de procedimientos, de programas dirigidos a detener la deforestación, pero allá en Venezuela el gobierno con las disidencias se reúne y dicen, pues no va a haber más deforestación, y dan un golpe de fuerza y se reduce la deforestación. Entonces, esas instancias es en donde se intenta hacer las cosas a pesar de la burocracia, me parece muy útil pensarlas como reducción de la entropía. Oh, qué Implican un interesante. montón de desorden para el Ujú. burócrata, pero organizan y simplifican el mundo para la gente que está viendo el problema. Eh, entonces me parece que en Latinoamérica somos expertos en eso, o hay como una reacción, incluso los chistes, el relajo frente al poder es una reacción en la que uno intenta eh, reducir esa entropía. En la Amazonía me parece que tiene su lugar. En parte el chiste de la talleritis es una forma de llamar a eso. Digo, bueno, tanto taller, pero ¿y los resultados dónde están? ¿Qué vamos a Hay, hacer? hay un diagnóstico de Mark Fisher que me parece importante como compartir, y es que él dice que el problema fundamental es la tendencia de las democracias contemporáneas a confundir los fines con los medios, lo que Mm, paradójicamente las hace muy estalinistas. sí, Eh, entonces, pues este regreso de preguntarse, bueno, ¿cuál es el fin de lo que se está haciendo? Eh, pues es como el inicio. Eh, y comparto contigo eso que dices que pues, es algo de lo que hay que hablar, entre otras, porque creo que se conecta, o sea, porque evidenciar como lo absurdo de que estemos todos atrapados en todas estas burocracias y en todos estos lenguajes, lo que Graeber llamaría trabajos de mierda, implica que el siguiente paso es decir como, ok, o sea, si todos nosotros nos estamos aburriendo en nuestros trabajos y sentimos que no tenemos un impacto real, si incluso las personas que están en el norte, en Noruega, en Canadá, en Inglaterra, tienen este mismo sentimiento, eh, entonces, ¿qué sentido tiene que sigamos con el modelo económico que tenemos que está destrozando el planeta prácticamente? O sea, sería menos trágico si al menos estuviéramos destrozando el planeta para que la gente viviera bien, pero incluso la gente en estos países no está viviendo bien. Entonces, ujú, aquí esta conexión, sobre todo desde nosotros, que nos han prometido, no, pues es que si te esperas 20, 30, 40, 50 años vas a llegar a los niveles de vida de estos países, pues evidenciar el ridículo y el absurdo de esta situación, pues hace que pues nos repensemos como hacia dónde ir. Yo sé que es una reflexión como muy amplia, pero pues, la quería compartir. sí, no, me encanta. El, Me hace pensar que yo tampoco diría que los funcionarios con los que yo me encontré definirían su situación como un trabajo de mierda. Ok. Eh, y creo que allí hay una diferencia con las burocracias en las ciudades, digamos, en las zonas centrales de Colombia, y con las burocracias del norte, ¿sí? Y es que Ok. aunque la gente con la que me encontré en la Amazonía está más o menos en las mismas redes de ONGs, cooperación internacional, Estado, en donde uno encontraría trabajos de mierdas y porque son gente dedicada a hacer algo que no tiene ninguna utilidad, eh, es gente muy convencida de lo que está haciendo y que le gusta, a pesar de la frustración. Sobre todo los funcionarios en campo, ¿sí? Y hay un encanto también que tiene que ver con cómo romantizan la Amazonía para la gente que viene de Bogotá y llega a la Amazonía a hacer talleres. Y es esta experiencia que tienen también los investigadores de descubrir lo desconocido, ¿sí? De irse a un lugar que no tiene nada que ver con su propia cotidianidad, en donde conoce gente nueva, en donde puede construirse un sentido porque están todos trabajando en pos de mejorar la vida de la gente, de tener la deforestación. Entonces, a pesar de las frustraciones y de tener que llenar 50% de, de las horas de trabajo haciendo informes, yo creo que es difícil encontrar a alguien que diga, no, esto es un trabajo de mierda, no me gusta, no lo hago. Es más fácil encontrar gente que se cansa, sí, que dice, esto es muy frustrante. Pero creo que a diferencia de otras burocracias en la Amazonía, uno puede encontrar
elementos que hacen o que contrarrestan esta frustración que tiene la gente o este cansancio que tienen con su propio trabajo. Eh, Eso, por supuesto, depende mucho del puesto. ¿Sí? Es muy distinto el secretario o la persona administrativa encargada de darle sí a los informes al funcionario encargado de hacer las visitas de campo. Eh, o, por ejemplo, el director de proyecto que, aunque no va a campo, se la pasa con políticos, se la pasa en círculos con el gobierno, se la pasa buscando dinero que digamos que hay mucha oportunidad para tener una vocación en lo que está haciendo. Pero eso que dices, de todas formas, me recuerda a Graeber porque siento que es una cuestión más que todo estética. O sea, Graeber dice, este mundo sería mejor sin abogados corporativos y sin gente que trabaja tan intensamente en el sector financiero. Y de todas formas, si tú le preguntas a un abogado corporativo, obviamente no te va a decir que su trabajo pues es un trabajo de mierda, te va a decir incluso que es un trabajo muy importante y que esa importancia, que es una importancia estética, eh, pues es lo que justifica que tenga un salario 20, 50, 60, 80 veces mayor que un trabajador de servicios esenciales. Entonces, no sé, o sea, como que obviamente entre más poder estético te den, pues más o menos consciente puedes ser de que tu trabajo es un pseudo trabajo, para no decir trabajo de mierda, porque pues el trabajo de mierda implicaría el autorreconocimiento. Eh, pero pues ahí está, me parece a mí. Yo creo que es cierto que el tipo de trabajo en la región aporta ese componente estético que enriquece la vida del trabajador. Como estoy haciendo un montón de mierda, vainas que no sirven, pero por un fin y por unas experiencias que me están llenando. Em, pero al tiempo creo que hay otro componente que creo que no debemos olvidar que no está en la cabeza del trabajador o de la funcionaria, el burócrata, y es que aunque las intervenciones no funcionen como intentan, sí hacen cosas en el territorio. Esto lo propone muy bien Tania Murray Lee. Ella dice, estoy cansada de estos estudios sobre el desarrollo que tienen la misma lógica, como sí, hay un plan que no funciona y el hallazgo es, oh, miren cómo no funciona, es una mierda. Dice, no, sí, es evidente que los planes modernos nunca se van a cumplir, pero de todos modos que hayan funcionarios llegando, hacen cosas en el territorio, hacen cosas con la gente. Eh, Algunas veces aportan a la solución del problema, otras veces no, otras veces ni idea, son resultados ambiguos. Pero yo creo que esos resultados son los que también mantienen viva la esperanza del burócrata trabajador. Puede que no esté resolviendo el problema de la deforestación, pero tiene una nueva red de amigos. Puede que la gente siga metiendo ganado en la Amazonía, pero hay una finquita en donde no. Y esa persona la visita cada nada y se toman un tinto de vez en cuando en San José del Guaviare. Entonces, ese tipo de cambios creo que también son importantes para mantener el, el, el esfuerzo y la motivación. Sí, no, tal cual, tienes razón, que ese matiz es importante, pero también lo hace frustrante en la medida de que hay tantas personas dedicadas que quieren hacer cosas de impacto real y muchas veces simplemente es que no pueden porque están atrapadas en esta maraña de papeles y de cosas. Ujú. Sí, Eh, eso es parte de mis frustraciones. Conocí gente muy valiosa, burócratas comprometidos, que hacen muy bien su trabajo, y lo podrían hacer mejor si no estuvieran enredados en tanta vaina, en tanto procedimiento, protocolo y falta de dinero, sí, ellos merecen un mejor salario. sí, claro, sí, claro. Y también el mismo Estado genera, o sea, a través de la normativa, perdón si monopolizo tu tiempo, el mismo espacio, el mismo Estado a través de la normativa, por ejemplo, el tema anticorrupción, esto puede ser polémico, pero impide muchas veces que avance el asunto. Entonces, por ley de contratación, entonces para hacer una placa huella tienes que contratarlo con una empresa que cumpla los requisitos formales, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que de pronto funciona en Bogotá, pero cuando tú llevas ese modelo a muchas partes del país, pues es tremendamente ineficiente. La empresa lo puede hacer, te va a cotizar y te lo va a hacer,
pero tiene que traer sus cosas desde otra parte del país y pues en la práctica sería mucho más fácil decirle al señor campesino, decirle a la Junta de Acción Comunal, como pues tome la plata y usted hágalo. Pero al mismo tiempo ese tome la plata y usted hágalo, a nivel de contratación estatal, eso es, o sea, es un mierdero y pues obviamente ningún funcionario quiere quedar empapelado de por vida en la Procuraduría. Eh, Ujú. eh, pero pues por lo mismo, es algo que pues hay que tener en cuenta y que pues se podría transformar con un enfoque diferente. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que el problema de que la burocracia se sostiene con las soluciones del pasado, ¿no? Ujú. Entonces, la razón detrás de esta regulación para tener tanto control sobre las contrataciones es que había élites aprovechándose del dinero público. Lo que tiene mucho sentido, pero vemos que en el presente lo que hacen es enredar las soluciones eh, y contribuir a esa entropía burocrática. ¿Sí? Y de todos modos sigue habiendo corrupción. Puede que esto lo haya reducido en algunos puntos de la realidad colombiana, pero en este caso, como el que tú denuncias, lo que hace es enredar la solución. Y uno podría pensar, bueno, entonces la respuesta sería rediseñar esos sistemas para admitir esta pequeña excepción, como lo está proponiendo el gobierno de Petro, y que se pudiera contratar directamente a Junta de Acción Comunal. Pero de las pocas experiencias que conozco de esto, se caen porque para que la Junta de Acción Comunal no está preparada para todos los requisitos que requiere la contratación. Entonces volvemos Exacto. otra vez hay una acumulación de reglamentos, de regulaciones que toca modificar y seguir modificando, eh, y se vuelve esquizofrénico, ¿sí? El rediseño que toca hacer para que las cosas funcionen. Tanto así que toca hacer una excepción específica para la región, para la de esta contratación comunal. Y allí es donde yo veo más útil buscar esas reglas informales de cómo la gente hace para reducir la entropía burocrática y hacer cosas, ¿sí? En contra o por fuera del reglamento. Eh, Eso. ¿Y no crees que eso es un poco lo que está haciendo este gobierno? O sea, si tú ves, al menos en sector ambiente, las transformaciones que se han hecho, digamos, si uno se va a la ley, son muy pocas y ha hecho muchas cuestiones como de, o sea, ni siquiera de decretos, de acuerdos, de no sé qué, y más bien ha optado por, pues, estos mecanismos informales, pero a nivel legal, pues, siguen vigentes muchas cosas anteriores, ¿o no? En- yo no puedo tener un diagnóstico general. Yo trabajé en el Ministerio de Agricultura por un año y medio más o menos, Ajá. y lo que vi fue lo contrario. Eh, Hay mucha frustración porque toda esta maraña de burocracia y procedimientos no deja hacer las cosas. Entonces la respuesta es la obsesión por modificarlo todo, y lo que hacen es contribuir, o lo que hacemos, lo que hacíamos, porque también estuve involucrado en esa tendencia, es contribuir a la dispersión normativa, burocrática, entre otras cosas. Ok. Entonces, un ejemplo es el lío de la propiedad en la Amazonía dentro de las reservas forestales, por ejemplo. Sí. Que la gente reclama poder tener propiedad dentro de la reserva forestal, lo que está prohibido según el Código de Recursos Naturales. En el Congreso se está intentando cambiar esa regla, pero mientras se intenta cambiar, el Ministerio de Agricultura había intentado antes una figura que eran los acuerdos los contratos de uso. La gente se rebotó. Ahora están intentando la regularización de baldíos, pero al mismo tiempo el Ministerio de Ambiente está proponiendo una figura que es las concesiones forestales campesinas. Entonces ahora lo que Ujú. tenemos es tres figuras que al mismo tiempo se están intentando implementar en la misma zona, cada una con sus detalles burocráticos, procedimentales, sus documentos. Entonces tenemos una frustración porque la ley no deja llegar a la solución justa, eh, pero entonces para resolverlo nos inventamos un montón de procedimientos con los que se pueda, con los que la gente pueda estar contenta, y lo que hacemos es multiplicar otra vez el problema. Eh, entonces yo veo como que hay, sí hay una voluntad o una frustración frente a este problema de hay mucha cosa que nos impide tener resultados, pero creo que no hay una buena ruta, una reflexión conjunta sobre cómo lograrlos más efectivamente. Hasta aquí llegó la conversación. Quiero agradecerle a Carlos por su tiempo y a ustedes por llegar hasta acá, si es que lo hicieron.
Este espacio es posible gracias al Observatorio de la Amazonía de la Universidad del Rosario. Y si quieren leer el artículo completo, sepan que hace parte de un dossier especial que se impulsó desde el observatorio. Javier y Simón, que son los directores del observatorio, lo impulsaron y está disponible, es de acceso libre. Lo pueden descargar, les dejo el acceso en la descripción. Chao.